Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de los segundos centros ceremoniales del área maya. Bueno, la era dinástica, también conocida como el periodo clásico, fue la época de grandeza de Copán, con una duración de 400 años, desde 427 al 822. Fue durante este tiempo que se construyeron sus templos y se erigieron sus estelas. Estas estelas eran los monolitos de piedra que representaban a los reyes. El área maya Copán. Copán Ruinas está localizada en el occidente de Honduras, en el departamento de Copán. Por muchos años, Copán Ruinas ha tenido fama por sus magníficas ruinas mayas, declaradas estos mismos por la UNESCO como Patrimonio Arqueológico de la Humanidad en 1980. La ciudad de Copán fue fundada por los mayas en el siglo V y poblada hasta más allá del siglo IX. Quedó abandonada hasta que en 1576 los conquistadores españoles la registraron en una carta enviada al rey Felipe II. Aún debió esperar casi 400 años para que los arqueólogos la estudiaran y la reconstruyeran. En cuanto a sus estelas, se podría decir, la estela maya es una clase de monumento de la cultura maya de la Mesoamérica antigua. Consistía de una piedra alta tallada y frecuentemente se asociaban con piedras bajas de forma circular, que ahora lo llaman altares. El Observatorio Astronómico Maya de Copán es uno de los más complejos descubrimientos de la arqueoastronomía, siendo descubridor el arqueoastrónomo Dr. Anthony Aveni en 1980 y divulgado en 1981. Entre las estructuras que tenía Copán está la estructura 10L4, que es una plataforma con 4 escaleras situada junto a la Plaza de los Monumentos. También está la estructura 10L que se encuentra al lado oeste de la Acrópolis. La puerta interior de la estructura 10L22, como se ve en la figura. En la siguiente figura vemos una reconstrucción del templo Rosalila en el Museo de Copán. La versión final del juego de la pelota fue dedicada por Oxaclajum Uba Cawil en 738 después de Cristo. Bueno, vamos a ver un poco de las características de este juego. Entre ellas, el campo de juego de Chichén Itzá, la cancha está completamente cerrada, flanqueada al este y oeste por dos plataformas de 95 metros de largo. El anillo de piedra con relieves de monos, serpientes o símbolos cósmicos. La pelota debía pasar por el centro de este anillo. La pelota estaba hecha de hule, su diámetro era de unos 25 centímetros y pesaba unos 3 kilos. Bueno, ¿qué significaba este juego de la pelota? Significaba la pugna entre las fuerzas opuestas del universo, la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Se dice que se han encontrado más de 1500 canchas desde Estados Unidos hasta Nicaragua, también las Antillas y en la Amazonía peruana. Tenemos también el altar Q, tiene representaciones de 16 reyes en la sucesión dinástica de esa ciudad. Bueno, la gran plaza de estelas. Este lugar presenta 12 estelas esculpidas, 4 zoomorfos o grandes rocas labradas en forma de animales mitológicos y un templo. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el centro ceremonial de Tula. El nombre original de Tula, esta antigua ciudad tolteca, fue Tolán Xicotitlán, que en náhuatl significa lugar de los tules, un gran árbol o juncos. Esto hace referencia a la gran cantidad de personas que habitaron en la metrópoli, que se calcula que fueron alrededor de 85.000. Se encuentra al norte de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo, a la misma distancia de Teotihuacán, y fue construido sobre una colina, porque de esta manera era más fácil protegerlas de invasores, que a su vez estaba preparada con murallas para la defensa. Los primeros habitantes de la región en donde se encuentra asentada Tula llegaron alrededor de 700 después de Cristo, procedentes de la parte noroccidental, que limitaba con Mesoamérica. Probablemente eran de origen chichimeca.
Estos grupos étnicos llegan a adoptar a las deidades mesoamericanas y a las técnicas agrícolas de la región. Tiempo después llegaron los nonoalcas, pueblo de habla nahual, que rendía culto a dios Quetzalcóatl. La función de ambos puso las bases de lo que posteriormente serán los toltecas. La tradición afirma que la ciudad se fundó en el 968, año en el que el soberano Cesarauatl-Topiltzin, posteriormente Quetzalcóatl, decidió erigir una nueva capital que sustituyera a Cualhuacán. Los toltecas que vivían ahí fueron en su mayoría guerreros, pero también lo habitaron muchos agricultores. El periodo que va del año 900 al 1100 era, será el máximo apogeo tolteca gracias a la caída de Teotihuacán, pues mucha gente emigró a este lugar. En este periodo se llevará a cabo las principales construcciones de este centro ceremonial, de la cual muchas de ellas todavía existen. Tula fue una ciudad económicamente muy importante, de la cual se sabe que controlaba el comercio de la turquesa y la obsidiana. Su importancia era tanta que su cultura se extendió hasta Yucatán, llegó a El Salvador e incluso hasta Nicaragua. Desde el punto de vista arquitectónico, se nota la influencia de Teotihuacán, principalmente en el uso del talud y tablero para las construcciones. La aportación tolteca más importante fue el espacio interior, es decir, la creación de espacios interiores más amplios gracias a techos sostenidos por una serie de columnas. El centro ceremonial es donde se ubican los edificios más importantes. Consta de 5 estructuras principales, con 2 juegos de pelota, los denominados edificios B y C y el Palacio Quemado. La plaza central de unos 120 metros de lado contaba además con un altar en el centro de la misma. La construcción más imponente de Tula es el edificio C. Contaba con una zona de culto religioso. El trazado urbano cubría unos 16 kilómetros cuadrados de superficie. Y ahora el declive de Tula. A mediados del siglo XI llegó al poder Huemac, último gobernante de la ciudad, quien tuvo que hacer frente a sequías, hambrunas, guerras y toda una serie de infortunios que terminaron con la caída de Tula en 1168. Sin embargo, siempre mantuvo población, siendo ocupada posteriormente por los aztecas, donde finalmente con la llegada de los aztecas a Tula, la gran ciudad fue destruida. Actualmente, donde la ciudad de Tula es un gran parque nacional, donde se protegen las edificaciones antiguas que quedaron, y lo que más llama la atención de los visitantes es el centro ceremonial, el cual cuenta con enormes figuras de piedras conocidos como atlantes o los gigantes de Tula. La zona arqueológica. La zona arqueológica de Tula es la más importante de la cultura tolteca. Esta exploración arqueológica se llevó a cabo en 1955 y 960, descubriendo así elementos arquitectónicos, edificaciones y esculturas que permitieron establecer los conocimientos que hoy en día tenemos de esta cultura. Entre estos descubrimientos tenemos los atlantes de Tula, que son esculturas inmensas que miden más de 4 metros de altura y pesan más de 8 toneladas, con rostros toscos y cabezas cuadradas que son reflejadas en estas piedras. Las piezas se crearon con el objetivo de sostener el techo del templo, con columnas. Estas esculturas representan el poder que tenían los guerreros en las épocas precolombinas. Estas piezas aguantaron y siguen aguantando todos los cambios climáticos y sobre todo la humedad. El Palacio Quemado. En este lugar se encuentran los restos más significativos del arte tolteca, como una banqueta adornada por una procesión de 13 personajes. En los grabados de piedra se ilustran a los jefes toltecas con collares y brazaletes en manos y tobillos. Los restos muestran evidencias de daño de un incendio deliberado, mismo que pudo ser provocado por los aztecas o por los conquistadores españoles. El Palacio Quemado, considerado uno de los conjuntos arquitectónicos más complejos, está compuesto por 3 salas.
cuya techumbre estaba sostenida por columnatas. En cada sala se construyó un impluvio o patio interno abierto, que funcionaba como recolector de agua, área de ventilación y entrada de luz. El acceso a cada una de estas salas era independiente, sin comunicación entre sí. Los muros y columnatas del palacio quemado se construyeron sin cimentación, sobre una plataforma que cubría construcciones más antiguas y rellenos de piedras alternados con lodo. Los muros son de adobe, que se encontraban pintados en formas de franjas, en rojo, amarillo, azul, blanco y negro. El chacmul. El chacmul se trata en la mayoría de los casos de una figura humana reclinada hacia atrás. Esta tiene las piernas encogidas y la cabeza girada. Además, en su vientre descansa un recipiente circular o cuadrado. Esta pieza fue hallada varias veces en Tula, Chichén Itzá y Yucatán. Vale aclarar que siempre se lo encontraba en contexto sagrado. Y se dice que fue el dios de la lluvia. Este elemento se lo utilizaba como altar en el que se colocaba la ofrenda dedicada al dios, ya fueran alimentos, corazones u otros dones como piedra de sacrificio. El juego de pelota. En el área de las ruinas de Tula se distinguen varias canchas o pistas sobre el juego de la pelota. Tiene la clásica disposición de un espacio en forma de T doble, con parapetos laterales para presenciar el juego desde lo alto. Todavía se desconoce cómo fue la manera en la que jugaban sus partidos. Las paredes de la cancha del único juego de pelota hasta ahora descubierto en Tula no tiene decoración, pero están inclinadas en talud en lugar de ser verticales. Esto parece señal de antigüedad, porque en los más modernos juegos de pelota las paredes de las canchas son verticales. Así es el de Chichén Itzá. En cambio, el de Copán tiene todavía los muros inclinados como el de Tula. Aunque parece que la forma de la cancha en el juego de pelotas sea una pura curiosidad arqueológica, tiene interés para la historia del arte monumental, porque facilitaría la cronología de algunos lugares donde se encontraron canchas de uno u otro tipo. Hoy en día, en el recorrido arqueológico que se encuentra en Tula, existe una sala histórica en Quetzalcóatl. Es un lugar interesante para visitar en su recorrido por Tula. En ella se encuentra una exposición permanente y temporal, piezas arqueológicas, pinturas, esculturas, artesanía, fotografía, entre otros objetos de interés general, que le darán una idea de la evolución histórica y cultura de la región. Bueno, pasamos a la parte de Chichén Itzá. Chichén Itzá es un complejo de ruinas mayas famoso a nivel mundial en la península de Yucatán de México. La legendaria ciudad maya de Chichén Itzá, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en 1988, sobresalió como un centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue uno de los asentamientos más extensos del centro norte de la península de Yucatán. En su época de mayor esplendor fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Los Ixáes se establecieron en Chichén Itzá en el siglo IX después de Cristo. Se cree que eran mayas putunes o chontales. Forjaron un amplio dominio en una cultura unificada cuyo centro era Chichén Itzá. Hacia fines del siglo X, la ciudad fue invadida por una tribu predominante guerrera, los toltecas. Esta última invasión trajo consigo una nueva serie de elementos culturales, sobresaliendo la representación del dios serpiente Kukulcán. Hacia 1250 después de Cristo, la ciudad fue abandonada por razones no del todo determinadas. Tan grande fue este poderío de esta ciudad que siglos después de su decadencia aún era un sitio de peregrinación y adoración. Incluso hacia el año de 1540 después de Cristo, Francisco de Montejo, fundador de Mérida, pensó levantar la capital allí. Chichén Itzá llegó a abarcar 25 kilómetros cuadrados. El centro religioso, cultural y administrativo abarca unos 6 kilómetros cuadrados.
A poca distancia del mismo habitaba la élite, un edificio tipo palacio decorado con esmero y pintado de colores brillantes. Alrededor de estos, en verdes campos, vivían entre 50.000 y 100.000 personas en paladas de techo palmar. Dentro de las estructuras que tiene Chichén Itzá, vamos a mencionar muchas o algunas, las más representativas de esta gran ciudad, como fue Chichén Itzá. Comenzamos con el castillo, y más conocido como el descenso de Kukulcán. El castillo o pirámide de Kukulcán es uno de los ejemplos más altos y notables de la arquitectura maya. Fue construido durante el apogeo de la cultura Ixta-Cocom, durante la decadencia de Mayapán. Es una pirámide de 4 lados con un templo rectangular en la parte superior. La fachada principal de este templo tiene 2 columnas que representan serpientes con fauces abiertas. Estos forman la entrada principal, rematada con una gran marca del dios Chak. La entrada principal tiene un dintel sostenido por 2 pilares cuadrados adornados con bajorrelieves. La pirámide se construyó sobre una estructura anterior más pequeña que cubrió. Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron el templo más pequeño, que tiene 16 metros de altura. El edificio se asienta sobre una plataforma rectangular de 55,5 metros de ancho y tiene una altura de 24 metros. La precisión y la intención son parte de la esencia del edificio. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalera, 91 escalones por lado y una que lleva al templo superior, lo que da 365 escalones, uno por día del año. Las balaustradas de piedra flanquean cada escalera y en la base de la escalera norte se encuentran 2 colosales o cabezas de serpientes emplumadas, efigies del dios Kukulcán. En estas escaleras y muy particularmente en sus parapetos, donde se proyectan las sombras de los bordes de las plataformas o basamentos superpuestos que integra el gran edificio en torno al día equinoccial, configurando así la imagen del cuerpo de la serpiente, que a medida que transcurren las horas parecen desplazarse, descendiendo y terminando en la mencionada cabeza pétrea ubicada en la base inferior de la escalera. En 1997, las universidades de Minnesota y San Francisco realizaron un estudio en radar en la zona que permitieron descubrir un cenote oculto bajo la pirámide del castillo de Chichén Itzá. En el 2015, el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional de México realizó resonancias magnéticas que le permitieron representar gráficamente el cenote, 8 metros oculto bajo la pirámide. En el 2017, el equipo de investigación del gran acuífero maya inició exploraciones en cuevas cercanas para descubrir una entrada a este cuerpo de agua. Sin embargo, la entrada estaba bloqueada por piedras que probablemente fueron colocadas allí intencionalmente, ¿no? Se cree que este cenote se mantuvo oculto porque representa el centro del mundo. Dentro de este tema del castillo y de Chichén Itzá, algo que es muy importante también mencionar y desglosar un poco más es el equinoccio solar. ¿Qué es el equinoccio solar? Es un fenómeno arqueoastronómico que en el momento en que la Tierra es iluminada por el Sol, de igual forma que en el hemisferio norte y en el sur. Al atardecer de los días 21 de marzo y 22 de septiembre, los días del inicio de los equinoccios de primavera y otoño, respectivamente, se observa en una escalera norte de la pirámide de Kukulcán. Una proyección solar consiste en 7 triángulos de luz invertidos como resultado de la sombra que proyecta las 9 plataformas de este edificio. Al ponerse el sol, se crea la apariencia de una serpiente que
que gradualmente baja, ¿no?, por una de las escaleras hasta la cabeza, que está ubicada en la parte baja ya de la pirámide, hasta completar la emblemática serpiente emplumada. Este proceso, desde su comienzo hasta que ya culmina, dura aproximadamente 45 minutos. Otro de los fenómenos que se observa en la pirámide maya es también el equinoccio lunar, que sucede durante la madrugada de luna llena, en el que se repite el juego visual de los triángulos de sombra en la escalera de la pirámide, el castillo, que simulan el descenso de la serpiente emplumada. Durante el amanecer de los días 20, 21 y 22 de junio tiene lugar el solsticio de verano. Este espectacular fenómeno provoca que la luz ilumine solo las caras del norte y este de la pirámide, mientras que las caras sur y oeste permanecen en la sombra. En el invierno ocurre lo inverso, ¿no? Es decir, que la parte iluminada se oscurece y la parte oscura se ilumina. Además de que no ocurre al amanecer, sino al atardecer de los días 20 al 22 de diciembre. Siguiendo con la exposición tenemos el cenote sagrado. Este cenote sagrado está ahí porque la península maya tiene la mayor parte de sus corrientes de agua subterráneas, ¿no?, principalmente debido a la superficie de piedra caliza que absorbe rápidamente el agua de lluvia. Los mayas llamaron a estos pozos naturales toxono, una palabra que se transformó en español y llevó a cenote. Una de las características distintivas de Chichén Itzá son estos cenotes, y entre ellos va a destacar el de los sacrificios. Este último nombre se debe a la historia del siglo XVI, que afirma que las mujeres vírgenes fueron arrojadas a él, y de acuerdo con una profecía se decía que algún día volverían con vida. El uso del cenote para ritos y sacrificios tuvo principalmente lugar en el clásico entre 800 y 1100 y el posclásico entre 1100 y 1550, donde se encontraron muchos objetos arqueológicos y restos humanos. En el periodo clásico está asociado con el esplendor de Chichén Itzá, y el posclásico representa el uso del cenote sagrado como un lugar ya de culto y de peregrinación, ¿no? Dentro de su descripción física del cenote sagrado podemos decir que es un pozo de 50 metros de diámetro en la dirección norte-sur y 60.5 en la dirección este-oeste, con paredes casi verticales que se ensanchan hacia el nivel del agua, formando cavidades de piedra caliza. Tiene 22 metros del borde hasta el nivel del agua, y desde allí hasta el fondo hay unos 20 metros de agua, con sedimentos fangosos que a veces alcanzan un espesor de 4 metros, especialmente en el centro. Había un edificio compuesto por 2 habitaciones, cada una con una entrada hacia el este y el oeste, que luego se modificó. La sala oeste se convirtió en un baño de vapor o temazcal para purificar, se decía, a las víctimas destinadas al sacrificio. Y también se adjuntó una plataforma irregular casi en el borde del pozo, desde donde quizás fueron arrojadas al gran cenote. Mayapán. Desde el periodo preclásico y clásico temprano, entre los años 300 antes de nuestra era y 600 de nuestra era, siendo su periodo de mayor importancia e influencia el postclásico en 1200 y 1450. Mayapán es la última gran capital de la cultura maya en la península. Su majestuosidad está en su papel como centro administrativo y religioso de Chichén Itzá y de Uxmal. Mayapán fue la última gran ciudad maya del norte de la península. Fue capital política y cultural de la península en el periodo postclásico tardío.
Hay estimaciones de que la ciudad llegó a tener entre 15.000 y 17.000 habitantes. Fue la capital de la llamada Liga de Mayapán, formada por Chichén Itzá, Uxmal y, claro, Mayapán. Su nombre viene de la mezcla del idioma maya huacateco y del náhuatl, donde pan significa bandera o estandarte. Esto, según los investigadores, será traducido como la bandera de los mayas. Sus características arquitectónicas son una evidencia y muestra fuerte intención del estilo de construcción de Chichén Itzá, como en la pirámide de Kukulcán y el observatorio. Mayapán fue destruida, quemada y abandonada a mitad del siglo XV. Una de las hipótesis que trata de explicar por qué ocurrió esto fue que la población comenzó a darse cuenta que los dignatarios no eran enviados por los dioses para reinar, principalmente porque el pueblo esperaba que los sacerdotes solucionaran las largas sequías. Al pasar el tiempo, a ver que en realidad no tenían ese contacto directo con el dios Chac para hacer llover, fue cuando el pueblo maya comenzó a rebelarse y a dispersarse, abandonando las grandes ciudades y creando pequeñas comunidades. La ubicación de Mayapán se encuentra en el municipio de Tecoc, a solo 45 kilómetros al sureste de Mérida. Mayapán está rodeada por una muralla y tiene una extensión de 4 kilómetros cuadrados, donde existen aproximadamente 4.000 estructuras y se ha calculado que llegó a tener una población de 12.000 habitantes. Área que podemos visitar se forma por la plaza central con plataformas y edificios como el castillo de Kukulcán y el templo redondo. Alrededor de esta plaza se encuentran otros edificios y plataformas como el templo del pescador, la sala de los mascarones del dios Chac, castillo de Kukulcán. Es una pirámide escalonada formada por 9 basamentos con las esquinas redondeadas y en la parte superior se encuentran los restos de un templo. La base mide 30 metros por cada lado y 18 metros de alto. La fachada norte es la principal, la cual contó con decoración de serpientes similares a la de Chichén Itzá, que lamentablemente se perdieron. La diferencia es que las que se encontraban en Mayapán no estaban labradas en piedra, sino que fueron hechas con estuco. Aquí también se puede ver el fenómeno de la luz y sombra similar al de Chichén Itzá, donde el sol ilumina la escalinata simulando el descenso de Kukulcán. La referencia en este sitio es que ocurre en 2 solsticios, uno el 21 de junio y el otro el 21 de diciembre, y en Chichén Itzá solamente se presenta en el equinoccio de verano. En el caso del calendario representado por el número de los escalones también es diferente. En esta pirámide son 65 escalones por cada lado de la pirámide, lo que sumaría 260. El número de días del calendario Toxolquín. En las esquinas surestes de la pirámide se encuentra una subestructura donde se pueden ver representaciones de guerreros decapitados moldeados en estuco. Los guerreros decapitados de Mayapán se encuentran junto a la pirámide de Kukulcán en una subestructura con relieves moldeados en estuco de figuras humanas que parecen ser guerreros. En este lugar se encuentran restos de un maxilar y fragmentos de cráneos humanos en el interior de los nichos, lo que indica que sirvieron para colocar cabezas recubiertas en estuco, práctica relacionada con el culto a la muerte. Podemos observar en las imágenes que ambas tienen las costillas expuestas, no presentan cabeza y en su lugar hay nichos donde se encontraron fragmentos de cráneo. En las
Segunda imagen, la figura humana parecida a las anteriormente mencionadas, pero esta tiene buitres a ambos lados y la figura cuenta con alas. Esto muestra que había un culto muy importante a la muerte y a la decapitación. La Sala de los Reyes. Este es un edificio localizado junto al castillo de Kukulcán que está formado por columnas con un muro al fondo y decorado con grecas. Las columnas estaban decoradas con guerreros moldeado en estuco que desafortunadamente ya no se puede apreciar bien, solo en algunas de ellas se pueden ver algunos pies y rostros de estuco. También podemos observar las grecas. Plataforma de los danzantes. Es una plataforma que se encuentra en el centro de la plaza central. Fue construida en 3 etapas. En la primera se construyeron las escalinatas con alfardas de los 4 lados y una moldura superior. En las otras 2 etapas se cubrió una de las escalinatas. El Templo de las Máscaras. El nombre de este templo es porque se encontró una máscara de estuco durante la excavación. Tiene 6 pequeños altares y su acceso es por una escalera. El cuarto superior tiene 2 columnas que junto con las bases de las paredes forman 3 entradas. El templo redondo tiene 4 puertas como acceso y se construyó alrededor del año 1350, 50 años después del castillo. El edificio tiene un diámetro aproximado de 10.2 metros por 7.5 metros de alto y fue construido sobre un basamento rectangular de 20 metros de largo por 18 de ancho con una altura de 3.5 metros. El templo de Venus es un pequeño basamento de 4 lados con escalinata en cada uno de ellos. En la parte superior aún se encuentran las paredes de un pequeño templo o santuario. Podemos observar muchísimos más templos en Mayapán. Por ejemplo, Signi Na. Significa casa de paja y tiene un basamento con muros de talud y 5 pilastras que sostienen un techo elaborado de materiales perecederos. El oratorio tiene un pórtico de 3 entradas formadas por 2 columnas con 2 pilastras en su interior, una banqueta y un altar. En la parte frontal del oratorio se encuentran 2 altares y un santuario en donde se encontraron 13 cráneos humanos. El Templo de los Guerreros. Está compuesto por un basamento de 2 cuerpos con un templo sobre él. Este templo cuenta con 3 entradas formadas por la base de los muros y 2 columnas. El acceso es a través de una escalinata con alfardas que rematan en dados y cabezas de serpiente. Templo de los nichos pintados. Como muchos de otros edificios en el sitio, cuenta con 2 etapas constructivas. La primera tiene piedra burda y la segunda con estilo puc. El templo está compuesto por 7 cuartos, uno de ellos con rastros de pintura mural pintados de colores azul, rojo y amarillo. El Templo del Pescador. Esta es una estructura formada por basamentos superpuestos con una escalinata que conduce a un templo donde se encuentra un mural comúnmente conocido como las pinturas de Mayapán. El mural se puede apreciar una escena en el agua donde está un personaje que se piensa podría ser una representación de Kukulcán. Este personaje no tiene su cabeza, pero lleva un escudo y tocado. Este mural también se pueden ver 2 peces, una representación de un lagarto con una boca y las manos atadas. Se cree que es una representación del cocodrilo celestial Itzan-Kat Ain o el monstruo de la tierra que se ha asociado a ceremonias mencionadas en los libros de Chilang Balang. Templo Chengmul es una plataforma con adoratorio, un altar central, 2 columnas y 2 pilastras que está ubicado justo al borde del cenote de Mayapán. Su acceso por un medio de una escalinata limitada por alfardas que da a la plataforma. Un escalón más da hacia el pórtico donde las 2 columnas crean 3 entradas junto con los muros que limitan el pórtico.
En la base de la plataforma se pueden ver pequeñas entradas cuadradas para que el agua de lluvia recorra el cenote. La cerámica policromada tolteca. Los artistas toltecas eran hábiles en el trabajo del metal, el tejido y la cerámica, pero posiblemente el arte tolteca más impresionante fue la escultura en piedra. Eran grandes tallados en relieve donde los guerreros sobresalían ligeramente de la superficie mientras aún estaban adheridos a ellos. Las murallas incluían escenas de guerra, imágenes de animales peligrosos como jaguares, lobos y serpientes de cascabel, e imágenes de sacrificios, incluyendo águilas comiendo corazones humanos. Pero después de varios conflictos y sequías, la caída de la ciudad tolteca y la posterior conquista española, se perdió la mayoría del legado artístico de esta civilización. Centros ceremoniales como Tula fueron saqueadas e incendiadas y se destruyeron muchos de sus registros, construcciones y obras de arte. Más tarde, otras culturas como los aztecas utilizaron las piedras de las ruinas toltecas para construir otros edificios. Aunque el arte tolteca no se ha preservado de la misma manera que el arte maya o azteca, en la actualidad todavía quedan algunos vestigios de las habilidades artísticas de esta civilización. Uno de los ejemplos más antiguos de la cerámica tolteca que se conserva en el Museo Nacional de Antropología de México es la pieza de terracota recubierta con nácar, que representa la cabeza del hombre saliendo de las fauces de un coyote. Además, existen estatuillas de dioses y guerreros, vasijas, recipientes y otros utensilios de cerámica decoradas en color rojo del estilo tolteca Coyotlatel, como la vasija mazapa. Los toltecas desarrollaron este estilo conocido como mazapa, que se caracterizaba por incluir diseños de líneas rectas o onduladas de color rojo o marrón dentro de las vasijas. Ahora les voy a hablar sobre la escultura tolteca. El arte tolteca se destacó en sus esculturas talladas en piedras con líneas bien marcadas. Generalmente representaban a figuras masculinas que podían ser guerreros, gobernantes o dioses, que portaban armas y llevaban un tocado de plumas. También podían estar acompañadas de representaciones de Quetzalcóatl, como la serpiente emplumada. Algunas de estas esculturas sirvieron como decoración para edificios, pirámides y templos. Las esculturas más importantes del arte tolteca fueron los atlantes, que son esculturas inmensas que miden más de 4 metros de altura y pesan más de 8 toneladas, con rostros toscos y cabezas cuadradas que son reflejadas en estas piedras. Las piezas se crearon con el objetivo de sostener el techo del templo, como columnas. Estas esculturas representan el poder que tenían los guerreros en las épocas precolombinas. Estas piezas aguantaron y siguen aguantando los cambios climatológicos y sobre todo la humedad. Después tenemos los chacmul. Se trata en la mayoría de los casos de una figura humana reclinada hacia atrás. Este tiene las piernas encogidas y la cabeza girada. Además, en su vientre descansa un recipiente circular o cuadrado. Esta pieza fue hallada varias veces en Tula, Chichén Itzá y Yucatán. Vale aclarar que siempre se lo encontraba con contexto sagrado. Y se dice que fue el dios de la lluvia. Este elemento se lo utiliza como altar en el que se coloca la ofrenda dedicada al dios, ya fueran alimentos, corazones u otros dones como piedra de sacrificio. Después tenemos el muro de la serpiente, que representa serpientes devorando esqueletos humanos rodeados de diseños geométricos.